Hola a todos nuevamente para continuar con el programa de nuestro noveno simposio de Ingeniería Civil Nacional 2020. Será un honor para mí presentar a nuestro siguiente conferencista, que iba a ser el ingeniero Damián Tamañó, pero que por dificultades y problemas que se presentan en la vida no nos va a poder acompañar en esta ocasión, pero uno de sus colaboradores muy cercanos se va a tomar la molestia de darnos la presentación que tenía preparada el ingeniero Damián Tamañó. En este caso se trata del ingeniero Roberto Martínez, al cual le damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañe. El ingeniero Roberto Martínez es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ingeniero civil. Le damos la bienvenida y lo invitamos a que nos comparta la conferencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Roberto. Igual me comentan si puedo tener los permisos para compartir pantalla. Tengo entendido que se logra ver mi presentación. Todo perfecto. ¿Se puede ver bien? Sí. Correcto, sí. El ingeniero Damián tuvo unos asuntos personales que atender y bueno, voy a dar seguimiento con la presentación de monitoreo y seguridad estructural de taludes, también para dar seguimiento con las videoconferencias del simposio. Bueno, básicamente iniciaremos con unos temas de los antecedentes antes de dar con los temas de la presentación y comentar lo que se ha hecho actualmente o lo que ha sucedido, bueno, a nivel mundial en la parte de instrumentación. Por ejemplo, en la parte de presas, ha habido incidentes en la parte de minería, por ejemplo, por cuestiones de no estar revisando constantemente la instrumentación y, bueno, han tenido algunos accidentes. Como experiencia aquí en México se han implementado también una nueva normativa que, bueno, se ha aplicado también mundialmente para tener mayor conciencia al momento de tener la instrumentación y estarla revisando constantemente. Y de esta manera tener datos reales y mayor precisión y seguridad en nuestras estructuras. Por otra parte, también se comparte experiencia también en la parte de taludes. Por ejemplo, aquí también una imagen de lo que es en Colombia, por lo mismo de la falta del mantenimiento o la revisión o el descuido de algún talud, se generan este tipo de inestabilidades. Bueno, para la parte de puentes, también muy conocido el puente que tuvo su derrumbe en Italia, por lo mismo también que faltó esta parte del mantenimiento preventivo, que bueno, son los puntos importantes que se van a mencionar en esta presentación y lo que tiene que quedar presente para las futuras construcciones que nosotros realicemos en México. Y bueno, se va a comentar algo que es la mitigación del riesgo durante la construcción de las obras, muy importante tener presente durante el proceso de construcción y durante el proceso de operación. ¿Cómo se realiza esto? Lo ideal sería tener un plan que se haga periódicamente, estar revisando las estructuras y de esta manera obtener un plan de monitoreo, de revisión constante de los elementos. De esta manera evitar que la estructura presente un daño más grave por no haber sido atendida o haber detectado esa falla a tiempo. Por lo tanto, un punto importante aquí es el mantenimiento preventivo de los activos, que es lo que se desea también que quede presente, ¿no? Tener conciencia de lo que estamos haciendo y que las estructuras también tengan su revisión constante y periódica para también tener un mejor desempeño de ellas, ¿no? Por lo mismo de sus años de servicio, tener un mejor funcionamiento. Y bueno, sí, también en México se han actualizado algunas normativas. No se implementa tanto lo que es la instrumentación, en lo que se ha visto en algunos proyectos. Por ejemplo, para la parte de carreteras o en taludes, es muy poco lo que se logra implementar, pero estamos haciendo un seguimiento para que se puedan generar algunas normas o se le pueda dar más conciencia a la parte de consultoría y se implementen nuevas tecnologías, como se comentará más adelante, lo que se está haciendo esta parte de monitoreo satelital, que es bastante útil para detectar los desplazamientos o zonas que presentan daños en extensiones grandes o en tramos carreteros, por ejemplo. Y bueno, dando seguimiento también a esta parte de cómo transformar el ciclo de vida de las infraestructuras, contamos con varios retos para esta parte de instrumentación, iniciando con lo que es el envejecimiento de las infraestructuras, como lo comentaba.
el no estarle dando un seguimiento constante de las estructuras, estamos descuidando sus componentes, el deterioro, el paso del tiempo las logra afectar, por ejemplo, tal vez alguna humedad o alguna presencia, alguna carga de más, logra dañar la estructura. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes y estar revisando constantemente nuestras estructuras. ¿Qué ocurre también en este punto? Que es la mitigación del riesgo durante las fases de construcción y operación, que se comentaba, es muy poco lo que se logra implementar durante la fase de construcción. Normalmente la instrumentación en algunas obras en específico sí se incluye desde el inicio, por ejemplo, en las presas, que es necesario, pero ya en unas construcciones o obras normalmente entra cuando ya hay problemas o cuando tiene algún percance. Lo que se desea es que ya desde el momento que se esté construyendo una obra que presente tal vez algunos retos, se implemente este tipo de instrumentación y se complemente. Que haciendo una evaluación, pues no se compara lo que es el precio real de la obra. Tal vez algún 1%, 2% podría ser de lo que se está implementando para la construcción. Y bueno, la parte, lo más importante también, la operación, ¿no? Tener un monitoreo constante y que bueno, que se está haciendo un monitoreo de la construcción de la obra durante su fase de operación, que bueno, también es como un punto muy, muy importante. ¿Qué obtenemos con esto? Aumentar la resiliencia de la estructura, que logre que la estructura se esté comportando bien y tenga un mejor desempeño y saber cómo se están comportando los elementos estructurales ante ciertos eventos o la fase del tiempo. También otro reto que presenta es, bueno, la necesidad de experiencia técnica, por lo mismo de que no hay tanto proyecto en el cual se implemente la instrumentación, pues falta esta necesidad de experiencia técnica que puede resolver los problemas que se presenten en la construcción. ¿Qué obtenemos con esto? Bueno, optimizar costes de mantenimiento de las estructuras. Si al final tenemos ya algún resumen o algo global de estructuras, algún conteo, una cuantificación, podremos saber en qué estructuras poder implementar los recursos o saber en qué partes invertir el presupuesto que se está asignando. Y bueno, de esta manera se puede optimizar y saber dónde atacar los problemas de reparación, por ejemplo. Y bueno, una parte importante que también requerimos lo que son plataformas o soluciones digitales. Este punto que comenta, ¿no? Necesidad de herramientas para la recolección, análisis y transformación de datos, que lo comenta como parte digital. Bueno, es también lo que está ahorita implementándose, por ejemplo, todo lo que es gestión de datos, gestión de mantenimiento, en las plataformas 3D que se están implementando. Entonces, con esto nos facilita toda la parte de gestión de datos. ¿Qué obtenemos con esto? Una oportunidad. Al tener datos reales de la estructura, tenemos una forma, una manera de que la estructura se comporte de menor manera, haciendo que su resiliencia sea mejor y nos ayuda a tener una gestión mejor de la infraestructura. Y bueno, sí, esto es lo que está implementando las plataformas que son muy utilizadas, nos ayudan bastante lo que son los software para tratar de tener un mejor control en función de los datos que se hayan implantado en campo. Y ahora sí pasamos a los temas que se van a presentar en la presentación. ¿Para qué sirve la instrumentación y el monitoreo? Instrumentación geotécnica estructural en taludes, un resumen de lo que se está aplicando aquí en México y algo general también. Monitoreo desde satélite INSAR en las fases de diseño, construcción y operación, unos casos prácticos y experiencia. Y bueno, al final lo que es las conclusiones y preguntas para resolver. Y bueno, aquí este punto, ¿para qué sirve la instrumentación y el monitoreo? Bueno, la instrumentación es una combinación de conocimientos teóricos prácticos que están enfocados al uso de dispositivos y técnicas especiales que nos permiten obtener información cualitativa y cuantitativa de las variables que caracterizan el comportamiento de una estructura. ¿Cuál es la finalidad de implementar estas técnicas? Bueno, es evaluar la seguridad de las estructuras y, en su caso, tomar acciones preventivas o correctivas, tanto en la etapa constructiva como en operación. Como lo mencionábamos, ¿no? Tener interés desde el momento que se está construyendo la obra y tener los sensores o dispositivos durante su fase de operación en sus 15, 30 años que sean de vida útil y saber en qué momento está presentando fallas y cómo saber resolver esos percances. Entonces es donde se agrega la instrumentación, o serán como los puntos claves, aunque hay diferentes fases en las que se puede contemplar la instrumentación.
Bueno, aquí también otros puntos, algunos de los puntos en los que, ¿para qué sirve la instrumentación? Bueno, registra los cambios y comportamientos de las estructuras existentes o nuevas que se vayan a construir. De esta manera también tenemos un control y seguridad de cómo se están comportando, detectar fallas o problemas que podrían afectar el correcto desempeño de la estructura. Igual también detectar algún desplazamiento, algún asentamiento que podamos atender a tiempo antes de que suceda alguna catástrofe, ¿no? Este punto también permite optimizar los costos de reparación y mantenimiento, detectando las zonas propensas o los daños. Aquí, como se comentó también al inicio, detectamos las zonas que requieren la mayor inversión o la mayor atención del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Saber dónde invertir nuestra reparación y cómo tener una mejor gestión de mantenimiento preventivo, como se indica también en este punto, que es la finalidad del monitoreo, es uno de los puntos de la finalidad del monitoreo. Y bueno, como un punto, una estructura monitoreada instrumentada a través de información del comportamiento real de los elementos ante eventos externos, como son los sismos, algún viento fuerte, alguna carga de servicio que haya excedido los diseños permisibles. Por lo tanto, no es como una mala idea implementar la instrumentación y más en estructuras tan importantes que al momento de alguna falla puedan afectar tal vez algún suministro. Por ejemplo, un puente, considerando un puente que pueda tener una falla, pues afecta la comunicación y la transferencia de mercancía que pudiera existir. Entonces, de aquí la importancia de contemplar el monitoreo de nuestras estructuras y poner la atención que se requiere, ¿no? Darle la importancia que se requiere. ¿En dónde se puede implementar la instrumentación? Aquí manejamos cuatro fases. Se comentó lo que es construcción y operación. Pero lo importante también aquí sería desde el diseño, ¿no? Acercarnos con las consultorías, los ingenieros que diseñan los proyectos y que tengan la idea de lo que es la instrumentación desde un inicio, saber por qué implementarla y que en los planos se agregue ya este tipo de sensores. Después la fase 2, que es la construcción. Aquí es también muy importante seguir, por ejemplo, para la construcción de un túnel también muy utilizado toda esta parte de sensores. Entonces también es importante agregar todo lo que se especifica desde el inicio. Y bueno, en la operación, algunas piezas también quedan estabilizadas y saber cómo se están comportando esos elementos a través del tiempo. Y bueno, la última fase, que es el desmantelamiento. Aquí también es como una fase que no se utiliza bastante, pero que también se tiene que considerar al momento de que nuestra estructura ya deje de funcionar y se tenga que retirar y quitar los elementos al momento. Y bueno, aquí también se desglosa lo que es las fases que comentaba, que bueno, desde el inicio, ¿no? La etapa de diseño, evaluación de sitio, pruebas a escala real, etapa de construcción, el comportamiento, afecciones a terceros, cómo está afectando mi estructura también al momento de que la estoy construyendo con la zona alrededor de ella. Y bueno, la etapa de operación y mantenimiento, el comportamiento a largo plazo y aviso temprano de detectar cualquier fallo. Y también este punto importante, ¿qué se especifica? ¿Qué se tiene que implementar para tener ya un plan seguro de monitoreo? Se especifican 2 puntos. Desde el momento de iniciar con una construcción o una obra, se propone un plan general de monitoreo, en el cual se incluyen los parámetros que se van a medir, con qué frecuencia y qué umbrales se van a especificar. Esto también en función de los ingenieros de proyecto, de la experiencia que se tenga, de la normativa que tenga el país, se especifican los umbrales y la frecuencia con lo que se va a hacer este monitoreo. En conjunto se genera un plan de contingencia. Este plan consiste, bueno, en determinar cómo actuar en caso de superar los umbrales definidos y los protocolos de comunicación ante los umbrales que se llegaran a superar en el plan de monitoreo. Y bueno, aquí unos ejemplos de cómo se especifica, aquí también igual para la parte de túneles y cómo se puede especificar cualquier sensor, ¿no? Desde los más comunes, tal vez algún piezómetro, alguna estación automática, se tiene que especificar cómo se instala, qué va a medir, qué parámetros va a tener y cómo actuar al momento de que se generen esos umbrales. Para la parte de monitoreo geotécnico estructural, aquí se presenta un diagrama o una imagen de lo que se puede implementar dentro de un talud. Bueno, sobresaliendo esta parte de monitoreo satelital INSAR, la parte que se comentará más adelante.
También algunos sensores importantes que se pueden implementar, por ejemplo, toda la parte de piezometría, inclinómetros, extensómetros sobre la superficie de deslizamiento. Esto básicamente como una manera de una detección preventiva, saber cómo va a fallar el talud y de esta manera saber atacar o evitar acercarse a esa zona, ¿no? La finalidad de la instrumentación. Y bueno, pues se puede agregar cualquier sensor que se pueda instalar para la necesidad. Por ejemplo, aquí un fisurómetro, algunas referencias con prismas con prismas de estación automática. También es un sensor muy importante, por lo mismo de que está monitoreando 24/7 los desplazamientos y los prismas que están colocados sobre el talud. Y bueno, también unos puntos importantes, por ejemplo, la parte de LIDAR, la parte de drones también que se comenta bastante, pues nos complementa, nos ayuda en la adquisición de datos y el control de la estructura. Entonces, bueno, aquí se presenta un poco lo que es ya el monitoreo con estación automática, se comentarán unos puntos adelante, muy común, muy utilizado para detectar los deslizamientos en tiempo real y determinando las alarmas y notifique a los que estén involucrados en el proyecto. De hecho, lo importante aquí al momento de detectar algún deslizamiento o desplazamiento en un talud es iniciar con satélite, detectar las zonas tempranas y de esta manera enfocar la instrumentación donde se requiere. Será como el paso 1 para detectar lo que se está midiendo. De esta parte, monitoreo geotécnico estructural en taludes, también se complementa, se comentarán unos pocos sensores, por ejemplo aquí piezómetros, toda la parte de presión de agua, unas gráficas, revisando cómo se va a generar la falla del talud, inclinómetros, revisar los deslizamientos que se están generando dentro del talud, y bueno, la parte de extensometría, también los desplazamientos que se están generando dentro del talud. Esto con la finalidad de hacer en conjunto monitoreo constante y saber detectar las zonas que requiere la atención y cómo invertir el presupuesto también, ¿no? En la reparación, pero principalmente para la gestión de la estructura, ¿no? Saber que se encuentra bien y que está en funcionamiento correcto. Y bueno, pasamos a esta parte ya de INSAR, el monitoreo satelital. Consiste básicamente en ondas radar que un satélite arroja desde la órbita que está haciendo sobre la Tierra en ciertas áreas o, por ejemplo, ciudades, por ejemplo, en las cuales obtiene información. No es como una imagen en sí, lo que hace es el satélite manda información como un radar, manda una onda radar, la cual se refleja sobre una superficie. Lo puede definir ya dependiendo ahorita más adelante, se especifican dos tipos de banda, las cuales hacen la calidad. Por ejemplo, hay píxeles. Cuando manda la onda radar a la superficie, se genera un reflejo. Esto en función del tipo de banda que vamos a utilizar. Tenemos dos tipos de banda, que es banda C y banda X. Entonces, podríamos definir que, bueno, la tecnología de monitoreo de movimiento de satélite consiste en utilizar imágenes satelitales radar para determinar desplazamientos y asentamientos en grandes áreas. Y bueno, es una tecnología que se utiliza bastante también en la ingeniería civil, teniendo bastante aplicación también en la parte de concesiones, minería, presas. Entonces, pues es una tecnología que nos apoya o nos ayuda desde la fase 1 del mantenimiento preventivo. Y bueno, aquí un diagrama de cómo funciona, cómo en qué consiste esta tecnología. Básicamente los satélites están orbitando la Tierra. Se compone de dos órbitas. El satélite genera la órbita descendente cuando está bajando y la órbita ascendente cuando sube. Esto también en función del periodo que tenga el satélite. Por ejemplo, puede pasar cada 7 días, cada 11 días, cada 8 días. Entonces va registrando la información cada ocasión que pasa sobre la Tierra. Y como lo comentábamos, el satélite manda una onda radar sobre una superficie, lo ideal es que tenga muy buen reflejo. La onda regresa, se registra esa longitud de onda, el satélite vuelve a pasar en 8 o 11 días, vuelve a registrar ese punto y bueno, así es como detecta que hay una variación o un desplazamiento sobre la misma superficie, todo en función de la onda, de la longitud de onda. Y bueno, aquí ya determina si hay un asentamiento o un desplazamiento. ¿Qué se espera obtener aquí?
Al final lo que se obtiene es un mapa de, se puede decir como de colores, determinando las escalas que presenten mayor asentamiento o desplazamiento, y un estudio histórico de la información que existe ya en función de lo que se requiera. Por ejemplo, puede haber información desde 2016, 2017. A partir de esa fecha se hace un análisis histórico de imágenes y se determina el comportamiento de esa superficie o de la estructura, ¿no? ¿Cómo es su funcionamiento? Como lo comentábamos, ¿no? O sea, manda la onda radar y debe de tener un buen reflejo. ¿Dónde tiene buen comportamiento el satélite? Por ejemplo, en estructuras construidas por el hombre, por ejemplo, algún oleoducto, de zonas montañosas o rocosas, por lo mismo de la superficie que es fácil de detectar. En las ciudades tiene muy buen resultado. En partes áridas también tiene muy buen resultado. Por lo tanto, cuando se quiere monitorear alguna ciudad, pues se obtiene bastante información, bastantes puntos. Cuando no tiene buen funcionamiento, sí tiene información, pero no es tanto los puntos que se obtienen. Sucede en las partes donde hay nieve, donde hay agua, ahí no tiene un buen funcionamiento. En partes boscosas es complicado en ocasiones porque lo que hace el satélite, que al momento de mandar la onda radar, pues lo que registra árboles, ¿no? Esos datos no son muy certeros, muy viables, entonces es muy poca la obtención que se obtiene sobre la superficie. Y bueno, también otro punto, en los campos de cultivo, por ejemplo, ahí cambia constantemente la superficie, por lo tanto ahí el satélite no tiene mucha utilidad, por lo mismo de que la superficie cambia constantemente, entonces no hay un registro sobre los puntos o prismas. ¿Qué se puede hacer cuando no hay este tipo de información? Se propone un tipo de prisma como el que se muestra aquí, por ejemplo en la DIC, en algún puerto que se quiera medir o seguir este punto, funciona como un prisma también, como si fuera para una estación automática, pero ahora hacia el ojo del satélite. Entonces lo que se hace es, se coloca el prisma en la zona que se quiera medir y se direcciona hacia el ojo del satélite. Bueno, esta información abarcaría desde el momento en que se coloca el prisma de referencia, ¿no? Entonces, esta información sería como el dato cero y ya ahí empezaría a adquirir los desplazamientos, asentamientos de este punto. Y bueno, aquí un resumen de los satélites y de las bandas que se utilizan en esta tecnología INSAR. Como lo comentamos, vamos a platicar lo que es la banda C y la banda X. La banda C sobresale, bueno, es gratuita, esta banda es gratuita. Se utilizan dos satélites actualmente, que es el Sentinel-A, Sentinel-B. Y bueno, como se observa, tenemos información disponible de las estructuras desde finales 2014. Entonces podríamos hacer un estudio histórico desde 2014, finales 2014 hasta la actualidad. Este satélite, como comentaba, al momento de mandar la onda radar, el reflejo que tiene sobre la superficie, el píxel que se analiza, es de 25 por 25 metros aproximadamente. Es muy grande la superficie que refleja o que está midiendo. Y bueno, la longitud que tiene su imagen, su banda es de 250 por 150 kilómetros. Entonces se podría analizar toda la información o las estructuras que nos importen dentro de esta imagen. Y bueno, los píxeles que son de 25 por 25 metros, que para la parte de presas, minería, taludes, es muy buena por lo mismo de las zonas que están muy aisladas. Entonces, bueno, se evita estar instalando equipos y nos ayuda para detectar los desplazamientos. La parte X, aquí esta banda sí tiene un costo y es más precisa. Por ejemplo, como lo comenté en la banda C, la precisión es de 5 a 6 milímetros. Y en la banda X estamos hablando de una precisión de 2 a 3 milímetros. Es más exacta y las bandas que se utilizan tamaños de 40 por 30 o 50 kilómetros. Es más pequeña la imagen que toma y a la vez es más precisa. El momento de mandar la onda radar, el reflejo que tiene o el prisma que tiene, el punto de referencia es de 3 por 3 metros. Entonces sí es muy pequeño. Se podría medir la superficie o la losa tal vez de algún edificio. Se podría hacer hasta un análisis estructural con esta
con esta tecnología. Pero aquí la imagen que se va a utilizar o los datos que se tienen que utilizar, por ejemplo, aquí sí tenemos información disponible desde 2008, 2009, entonces tenemos bastante información para hacer un análisis de las estructuras que existan desde estas fechas hasta la actualidad y saber cómo se están comportando a través del tiempo. Y bueno, mencionar esto, que su precisión es bastante buena, ¿no? De 2 a 3 milímetros. Y bueno, aquí un resumen de lo que son las dos bandas. Por ejemplo, se presentan aquí la misma imagen y ya como se hace la comparativa de lo que es la banda C versus la banda X. Por ejemplo, podemos ver lo que es la cantidad de puntos con banda C para esta zona. Se manejan aproximadamente 400 puntos, aproximadamente 1000 por kilómetro cuadrado, a lo mucho, si es una buena zona de referencia, alguna ciudad. Y para la banda X, por ejemplo, obtenemos a veces hasta de 10,000 a 15,000 puntos sobre kilómetro cuadrado si es muy buena la ciudad, o en ocasiones un poquito más. Entonces, bueno, se ve notoriamente, por ejemplo, aquí con banda C, sabemos que aquí está sucediendo un cambio, ¿no? Un asentamiento. Entonces, lo que se hace con banda X, pues bueno, ya se pueden ver hasta las estructuras, la superficie de alguna bodega, alguna armadura, y se pueden ver los desplazamientos, asentamientos que está presentando esta estructura. Y bueno, aquí un resumen, banda C, alta cantidad y densidad de puntos de medida en ámbitos rurales y naturales. Es muy utilizada para la parte que está alejada de ciudades, por ejemplo, esta parte de taludes, de presas, es muy utilizada, parte minería es muy utilizada, y bueno, la banda X se utiliza más en cuestiones urbanas, aunque también se puede aplicar en cuestión rural, ¿no? Natural. Y aquí comenta lo que, bueno, alta precisión de las lecturas, alta densidad de puntos de medidas en zonas urbanas, alta precisión de posicionamiento y también lo que manejamos, lo que de 2 a 3 milímetros de precisión al momento de adquirir los puntos en la superficie. Y bueno, aquí unas características de los satélites que se utilizan. Esta es la parte de banda C, los Sentinel-1-2, que tiene información desde 2014 hasta la actualidad. Pertenece a la Agencia Espacial Europea y bueno, son imágenes gratuitas, solamente hay que bajar la información. El análisis se hace ya desde el algoritmo que se tenga diseñado para analizar estas imágenes y se obtienen los resultados. Tiene una revisita de 6 días aproximadamente, pasa cada 6 días sobre el mismo punto, entonces tenemos una adquisición de un punto cada 6 días de referencia, una traza de 250 kilómetros, como se comentaba, de ancho, 150 de largo, y bueno, su precisión, bueno, aquí es de 5 a 6 metros, aquí, perdón, de 5 a 6 milímetros. Parte de la son dos, el Terrasar X, que pertenece a la Agencia Espacial Alemana, tiene una revisita de cada 11 días, está tomando una imagen del mismo punto de referencia y su imagen es de 30 por 50 kilómetros. Y bueno, el píxel que refleja sobre la superficie es de 3 por 3 metros. El Cosmos pertenece a la Agencia Espacial Italiana, igual tiene una revisita de cada 4 u 8 días y bueno, su imagen es más pequeña, de 20 por 40 kilómetros. Igual el píxel que maneja sobre la superficie o el reflejo de la estructura es de 3 por 3 metros y su precisión igual, 2 a 3 milímetros. La aplicación en el sector de ingeniería civil. Como se comenta, esta tecnología se puede aplicar a cualquier estructura de ingeniería civil. Bueno, destacando aquí en este punto lo que son los taludes, nuestro punto importante, pero también se puede aplicar a lo que son presas, túneles, edificación, puertos y estructuras lineales. Esto con la finalidad, bueno, de lograr un mantenimiento de las infraestructuras y cómo se están comportando a través del tiempo. O sea, podemos saber cómo se ha comportado esta estructura desde una fecha en específico que se haya tenido algún cambio y monitorearlo constantemente. Para las partes urbanas, pues nos ayuda bastante al momento tal vez de que se extraiga tal vez agua, se inyecte alguna cantidad de agua también, entonces se puede monitorear esta parte, ¿no? De los asentamientos. Para la parte de infraestructura lineal, por ejemplo, obras ferroviarias, concesiones, carreteras, también es muy importante seguir todos estos cambios, oleoductos, también toda esta parte, se puede determinar los asentamientos que se generan a nivel de la estructura. Y bueno, considerando que son longitudes bastante grandes, ¿no? O sea, se puede tener un resultado muy, muy interesante. Otro punto también importante, monitoreo de puentes.
viaductos, toda la parte elevada. También se puede detectar si los puentes están generando alguna socavación, alguna rotación. Entonces sí es bastante útil. Para la parte de movimiento de laderas en presas también, importante toda esta parte de presas. Puertos, zonas que se han ganado, que zonas costeras, por ejemplo, también lo puede monitorear. Terraplenes, diques, tanques, también se puede hacer su monitoreo sobre la superficie. Y bueno, el punto final, la parte de aeropuertos, las pistas, también se puede hacer muy aplicado también en la parte de aeropuertos esa tecnología. Más adelante se comentarán algunos ejemplos que se han hecho. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de lo que son para la parte de puertos. Por ejemplo, la imagen central, utilizando la tecnología INSAR, se detectan las zonas o puntos vulnerables de la estructura. Por ejemplo, aquí podemos saber que, bueno, esta zona de enfrente está presentando un desplazamiento, un asentamiento, en comparación también con estas estructuras. La parte verde se mantiene estable. Esta parte corresponde a un túnel. Se puede ver todo lo que es el trazo o el paso del escudo sobre la ciudad. Entonces, de esta manera, se optimiza bastante todo lo que es el implementar tanto equipo de topografía, por ejemplo. Para este proyecto se optimizó bastante el uso de equipo de topografía, por lo mismo de que eran aproximadamente 30 o 40 kilómetros de longitud. Entonces, con esta tecnología se optimizó bastante todo lo que era la implementación de estos equipos. Y bueno, para la parte de aeropuertos también se ve bastante bien todo lo que es la pista, las estructuras de la misma, del mismo aeropuerto. En la parte industrial, por ejemplo, aquí estos tanques, se puede ver la parte superficial, algún puente que está en la estructura. O sea, se pueden analizar las estructuras que estén y la información o los datos que pueda reflejar. En este caso, aquí una carretera, igual se comentará más adelante este ejemplo, cómo se ve el trazo, ¿no? Y cómo se le da el seguimiento sobre todo lo que es los carriles de la autopista. Entonces, lo que se hace, pues, es definir lo que es el trazo carretero y se le da un cierto ancho para dar seguimiento también una franja de información cercana de esta estructura. Y bueno, aplicación en el sector de ingeniería civil, también dando estas fases de diseño y planificación. ¿Para qué nos sirve esta tecnología INSAR? Bueno, un punto importante que no requiere sensores ya que estén instalados, ¿no? Ya que la información que está obteniendo el satélite pues está registrada simplemente en su base de datos, ¿no? Solo hay que descargar la información o solicitar los datos. Lo que podemos hacer desde la fase de diseño y planificación es realizar un estudio histórico de la estructura y saber en qué momento, qué partes intervenir o tener cuidado también. Nos realiza un mapa, un inventario de estructuras críticas, exacto, detectar las zonas que presentan estos daños, y también nos puede funcionar como uso preventivo a potenciales litigios. Esto con la finalidad de que en ocasiones cuando se está haciendo una excavación, alguna construcción, alguna estabilización, bueno, pues se llegan a generar estos asentamientos. Entonces lo ideal es, bueno, tenemos este estudio, la obra empezó en 2015 y bueno, en el 2014 tu estructura ya presentaba asentamientos, ¿no? Entonces no es algo que se esté generando por mi construcción. O sea, será una forma también de utilizar esta información. Y bueno, importante también, ¿no? Ese punto para la gestión de riesgos, saber las zonas que presentan la mayor atención. Fase de construcción, como medida complementaria a la topografía. Aquí el satélite en la fase de construcción no es muy útil, por lo mismo de que la obra está cambiando constantemente. Entonces los puntos o referencias que haya registrado en la pasada, anteriores visitas, no van a contar por lo mismo que ha cambiado la superficie que tenía de referencia. Pero igual nos ayuda a detectar las zonas que requieren mayor atención, ¿no? Como se comentó en la parte del túnel. O sea, saber dónde utilizar nuestros equipos y dónde podemos ya optimizar la instrumentación. Como complemento también nos ayuda en la detección de movimientos fuera de las zonas de influencia definidas en proyecto. Esto con toda la parte que está cercana a la construcción, ¿no? Saber cómo se está comportando durante la construcción. Y, exacto, permite una mejor gestión de los equipos en las zonas realmente críticas. Podemos
concentrar o centralizar la instrumentación donde realmente se están generando estos cambios. Si estamos obteniendo información cada 8 días, cada 11 días y sabemos que estos puntos no se están desplazando y no se están moviendo, ok, utilizar esa instrumentación o los equipos de monitoreo en las zonas que estén presentando mayor desplazamiento. O en dado caso, quitarla o saberla utilizar en otra parte. Para la parte de servicio y mantenimiento, pues nos ayuda también para la parte de la gestión de la infraestructura y respaldo ante posibles reclamaciones. Como se comentó, si ya tenemos el estudio histórico, los datos ya presentaban, por ejemplo, alguna estructura ya presentaba desplazamientos, ya con esto nos podemos asegurar de que, bueno, estamos teniendo un seguimiento correcto de lo que está sucediendo en esas estructuras. Realiza un mantenimiento preventivo y gestiona mejor el riesgo. Y también, como lo comentamos, permite la desinstalación temprana de otros sistemas de instrumentación. Entonces, sí nos ayuda bastante esta parte del monitoreo satelital. Se podría decir que durante la fase de inicio de la obra, podría hacer algún estudio de cómo se está comportando la zona antes de iniciar la construcción. Y también para darle el seguimiento después de que la obra ya se haya construido. Esto con la finalidad de darle el seguimiento a esta obra y saber cómo se comporta a través del tiempo y cómo podría o cómo puede afectar a las estructuras que están alrededor. Y bueno, aquí se presentan algunos ejemplos que, bueno, se han trabajado aquí en México, se han presentado. Aquí es el ejemplo de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. Se utilizó la banda C, imágenes gratuitas, pero igual se ha trabajado también en la parte Mazatlán-Durango, algunas concesiones para el Estado de México, parte de Veracruz. O sea, lo que se requiere simplemente es determinar la zona que se quiere analizar, el KMZ, por ejemplo, y se puede hacer ya el seguimiento de la información. Y bueno, aquí un ejemplo del tamaño que tiene la imagen. Por ejemplo, aquí es la banda C, entonces se ve la dimensión que tiene. Entonces aquí podemos analizar todas las estructuras que se requieran estudiar, y en este ejemplo, por ejemplo, se estudió todo lo que fue el tramo carretero. Entonces, ya como resumen, tenemos que es el Sentinel con órbita ascendente, como se comentó, o sea, son dos formas de adquirir la información, de manera ascendente, subiendo, y de manera descendente, que es bajando. El área de interés es Oaxaca, México, y obtuvimos información para este estudio desde 2014 hasta 2019, que me imagino sigue todavía la adquisición de puntos, pero este estudio se presentó en 2019. Y bueno, básicamente lo que se hace es determinar un resumen, una gráfica de distribución de adquisición de puntos. Por ejemplo, aquí tenemos 142 imágenes, muy bueno. Y la gráfica de adquisición. Aquí se puede ver que, bueno, hay algunos espacios. Lo ideal es que no haya tantos espacios al momento de adquirir las imágenes. Por ejemplo, aquí se puede tener buen estudio desde 2000, por ejemplo, desde 2015, aquí podría ser un buen punto de inicio del estudio histórico. Y esta parte también sería la otra obtención de imagen. Igual es la parte carretera Oaxaca-Puerto Escondido de manera descendente. Se puede ver la forma en cómo cambia la imagen. Bueno, igual a este punto tuvimos información desde 2014 hasta 2019 en este estudio, y también la adquisición o distribución temporal de imágenes fue muy buena, por lo tanto sí es muy viable realizar este estudio. Lo ideal al momento de definir un análisis INSAR es que haya disponibilidad de manera ascendente y descendente. De esta manera podemos obtener los desplazamientos y asentamientos. Si solo hubiera información ascendente o del tipo descendente, pues sí se podría detectar que la zona presenta desplazamientos, pero no se podría saber la precisión que está manejando, ¿no? Entonces sí es muy importante que se tengan las dos bandas, ¿no? Los dos tipos de órbita. Y bueno, por ejemplo, aquí en México se han trabajado, como lo comentamos, esta parte de Mazatlán, Durango, también, que es una zona muy delicada, ¿no? Que presenta bastantes detalles en estabilidad de taludes. Y bueno, también hay información disponible en ambas bandas, banda C, banda X. Para la parte de Veracruz también se han hecho algunos estudios. Entonces sí es una herramienta que puede complementar o nos puede ayudar a determinar las zonas que requieren atención.
Lo que se hace después de tener ya la adquisición o la cantidad de imágenes es determinar la fecha o el punto donde no haya tanto salto o tanta interrupción al momento de adquirir las imágenes. Por ejemplo, aquí la fecha noviembre de 2015 es un buen inicio para tomar esta imagen 2015 de noviembre y a partir de este punto dar el estudio histórico. Y ya en dado caso de que se requiera un análisis después del estudio histórico, ya sería cuestión también de lo que se quiera, de la importancia que se le quiere dar también a la estructura. Entonces, solo lo que se hace es sobreponer las imágenes y ya se realiza el análisis, ¿no? Que al final de cuentas se plasma como un mapa sobre la tipo Google Earth, toda esta parte de los puntos sobre la estructura, sobre la superficie, y sabe cómo se está comportando la zona. Y bueno, aquí tenemos el caso 2. También un proyecto que se hizo en América Latina, en Colombia, una zona un poquito también complicada, por lo mismo de que hay bastantes detalles en la estabilidad de taludes y también que la zona es difícil también para adquirir puntos, ¿no? Entonces, aquí se comentó con el cliente estos puntos, cómo determinar un histórico y saber la información disponible. Se verificó la información que había dentro del Sentinel, se decidió hacerlo con banda C, por lo mismo de gratuito, y se obtuvieron 4 años, que fue 2015, 2016, 2017, 2018, de manera ascendente y descendente. Sí había información para hacer este análisis, y se entregaron el mapa de movimientos, lo que es todos los puntos que se encontraron con la barra de colores, las series de tiempo, los puntos críticos y la información GIS que complementaba también archivos de su proyecto. Aquí estaban presentando bastante inestabilidad. De hecho, ya tenían algunas zonas que estaban atacando, estaban ya teniendo unas estructuras de contención, pero igual el terreno estaba teniendo sus problemas de asentamientos. Entonces fue la importancia de realizar este estudio y saber lo que estaba sucediendo en realidad, ¿no? Lo que estaba pasando, que estaba afectando esas contenciones, porque se estaba reparando y seguía teniendo estos desplazamientos o asentamientos. Y bueno, aquí está el conjunto de lo que es la adquisición de banda ascendente y descendente. Aquí se muestra cómo se adquirió la imagen radar de manera ascendente y de manera descendente. Entonces, al final de cuentas, lo que se hace ya es hacer una intersección de las dos adquisiciones de información y se obtienen lo que son las componentes verticales y las componentes horizontales. Así es como sabemos cómo se está desplazando ese píxel en específico, ¿no? Esa referencia que estamos estudiando. Y bueno, básicamente es lo que se hace, la geometría de radar, ya al momento de intersectar las dos bandas, ¿no? Las dos órbitas que se están obteniendo. E igual se propuso una adquisición. En este caso sí había una variación importante, había unos saltos grandes en la adquisición de información. Aún así se dio la notificación de iniciar también 2015 hacia el 2018. Esto con la finalidad también de detectar los asentamientos. Y bueno, aquí se muestra, ¿no? Cómo se intersectan los puntos de la manera ascendente y de la manera descendente, obteniendo lo que son las componentes verticales y las componentes horizontales. Y bueno, más adelante se va a mostrar lo que son los resultados de este estudio y cómo se hizo una comparativa con lo que el cliente tenía ya actualmente. Por ejemplo, aquí ya tenemos los datos obtenidos de manera descendente. Ese es el paso 1, los datos obtenidos del satélite de manera descendente. Es la forma en que el satélite obtuvo la información, de derecha a izquierda, hacia el punto de referencia. Entonces aquí obtuvimos aproximadamente, fueron 136,000 puntos aproximadamente. Y la órbita ascendente, que es la otra dirección, obtuvimos también una información, ¿no? 120,000 puntos aproximadamente. Entonces, simplemente la forma en cómo se adquiere la información, ¿no? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, al final lo que se hace es ya un tipo triangulación, que coincidan los puntos
y de esta manera obtenemos lo que son los puntos verticales y los puntos horizontales. Entonces ya finalmente se obtienen lo que son los puntos que coinciden, que fueron 114,000, 115,000 aproximadamente los que se obtuvieron como referencia, como puntos válidos para hacer el análisis. Y bueno, aquí algo que sobresale, como lo comentábamos, ¿no? O sea, el satélite tiene muy buen funcionamiento en la zona urbana. Aquí era la capital, era Bogotá. Entonces, pues sí hay información muy importante que se adquirió en comparación con el trazo carretero, ¿no? Que en realidad obtuvo muy pocos puntos. Sí hay información, pero es muy poca la adquisición que se tiene. Pero con esto igual nos ayudó para determinar los puntos críticos y complementar el análisis que tenía ya el concesionario. Entonces, pues sí, nada más ver cómo en las zonas urbanas, pues sí tenemos una adquisición bastante notoria en comparación con las zonas de campo, ¿no? O sea, sí hay una variación muy importante. Entonces, ya con este resumen, se hace otro diagrama, se detectan las zonas propensas y obtenemos los resultados horizontales. Aquí también, en función de la intersección de ambas bandas, ascendente y descendente, obtenemos los valores horizontales. Y bueno, también se toma la referencia de los 114,000, 115,000 puntos de referencia. Y bueno, aquí una tablita de lo que son los datos. Por ejemplo, en bosques o zonas de vegetación tenemos aproximadamente 300 a 1,000 puntos por kilómetro cuadrado, en función ya de otras zonas, ¿no? Que podemos obtener desde 1,000 hasta 4,000 puntos por kilómetro cuadrado. Entonces sí es muy notoria la variación que hay. También se tiene que ver que sea viable, porque al final si la zona tiene bastante vegetación, pues se debe de hacer un estudio, un análisis previo para determinar si la estructura si se puede hacer un análisis correcto de la zona. Y bueno, finalmente se obtuvieron ya las zonas de manera vertical, de manera horizontal, y se presentaron los resultados. Aquí una imagen de lo que el concesionario tenía, ¿no? En esta parte, en su tramo carretero, ya tenía algunos puntos críticos que, bueno, ya estaba atendiendo o reparando dentro de su proyecto. Entonces, bueno, la finalidad era complementar estas zonas o saber si en realidad esos puntos se estaban desplazando. Entonces, lo que se complementó de nuestra parte fue las zonas azules, ¿no? Los puntos que se obtuvieron de manera satelital. Y bueno, pues los reportes también que se complementan, ¿no? Muy importante cómo están siendo los desplazamientos y las zonas vulnerables del tramo carretero. Entonces, pues sí es muy útil esta tecnología al momento de medir algunos taludes o algunas estructuras existentes. Al final solo se detectaron las zonas que estaban generando. Por ejemplo, aquí se ve que la zona se está desplazando desde fuera del tramo carretero, ¿no? Entonces, este problema surgía más retirado de la zona que estaban reparando, ¿no? Entonces, es lo interesante, lo importante de los datos que nos puede dar esta tecnología, ¿no? Al momento de analizar alguna zona de carretera de concesión. Y aquí un punto en la parte ya detección, clasificación de puntos críticos, ya es un resumen, ¿no? De lo que fue la adquisición de manera descendente, de manera ascendente, de manera vertical y ya en conjunto de manera horizontal. Al final lo que se muestra, bueno, ya es un resumen de los desplazamientos. Por ejemplo, aquí las zonas rojas son las que están presentando mayor desplazamiento. Igual aquí los puntos que están presentando mayor desplazamiento. Igual aquí estas zonas que están presentando los mayores cambios. Entonces ya se notifica, se le informa a las zonas que tenga que atender o mejorar. Y al final, bueno, se obtiene como también ese tipo de gráficas, ¿no? Saber cómo se está comportando ese punto o esa referencia a través del tiempo. Básicamente lo que se hace es dar clic sobre algún punto, referencia, alguna superficie también se puede hacer y saber cómo se está comportando. Por ejemplo, aquí tenemos la información disponible, partida 0, porque el satélite toma esa imagen o esa información como punto 0 de referencia. Entonces ya a través del tiempo, a través de las pasadas que hace el mismo, pues va teniendo una variación de desplazamientos. Por ejemplo, aquí hasta 40, 45 milímetros tuvieron estos puntos de referencia. Y bueno, también aquí, esta superficie, este punto que tiene de referencia, también desde la partida 0, pues tuvo un asentamiento, ¿no? Un número negativo, tuvo un asentamiento hasta los 30, 25 milímetros. Entonces, sí es una herramienta que complementa, que nos ayuda a prevenir, como lo comentábamos, ¿no?
sería lo ideal que al momento de hacer un trazo o se quiera verificar alguna concesión o algún tramo carretero, pues implementar esta tecnología como un paso uno, ¿no? Como un método preventivo y saber si en realidad se cuenta con buenas condiciones o si el terreno está presentando algún desplazamiento, ¿no? La verdad, lo veo con bastante utilidad para detectar las zonas vulnerables en zonas que, bueno, pues llevan reparaciones constantes, ¿no? Tal vez algún muro de contención o algo que no ha solucionado este problema. En realidad, tal vez el detalle surja o el problema esté surgiendo más atrás, ¿no? El problema sea más grave de lo que se pueda considerar. Y bueno, también aquí el último ejemplo de la parte de también una concesión carretera, esta se realizó en Grecia, también estaba presentando unos desplazamientos en taludes. Entonces aquí se propuso también un análisis INSAR de todo lo que fue el tramo carretero y bueno, dando especial atención en lo que fue esta zona naranja, que bueno, era un puente de gran claro. Entonces se determinó aquí, bueno, que el tablero estaba presentando algunas variaciones en la superficie. Y bueno, aquí esta parte de taludes, que era la que estaba presentando problemas, también se detectó que la zona estaba presentando estos cambios, ¿no? A través del tiempo. Entonces, sí, esta tecnología nos apoya bastante, nos ayuda un buen para detectar las zonas que presentan estos cambios o variaciones, ¿no? A través del tiempo. Y bueno, como parte final ya, esta parte de las conclusiones, como un punto importante, ¿no? La instrumentación interviene en todas las fases de un proyecto. Como se comentó, lo ideal sería ahorita iniciar en la parte de construcción y operación, pero si se puede tomar desde la parte de diseño y considerar hasta el desmantelamiento, será lo ideal. Pero ahorita creo que importante también este punto, ¿no? Considerar desde la parte de construcción y de operación. Saber que la estructura se encuentra en buen estado y de esta manera tener tal vez alguna gestión de las mismas y alguna revisión periódica de lo que se pueda hacer. Permite mitigar el riesgo en obras y durante la operación. Ese es un punto importante. Lo mismo de tener monitoreado tal vez algún anclaje, alguna estabilización en algún talud, pues nos permite saber cómo atender esa urgencia o evitar esa zona. Por ejemplo, tal vez para alguna zona férrea o alguna concesión, saber que se está desplazando y evitar a tiempo antes de que suceda alguna catástrofe, ¿no? Y bueno, la instrumentación es una de las tantas acciones para mejorar la resiliencia de la infraestructura. Y es como un complemento, ¿no? Saber que podemos agregar este tipo de soluciones digitales a las estructuras nuevas o existentes, pues sí nos ayudan bastante para saber el comportamiento y cómo atender en realidad el daño que pueda surgir ante un evento, o su uso, el tiempo de vida de la estructura. Bueno, la instrumentación por satélite permite hacer un inventario histórico de las estructuras y optimizar los costes de mantenimiento, exacto. Podemos hacer un análisis y al momento de iniciar tal vez algún trazo carretero o alguna obra que se tenga pensado realizar, entonces se obtiene la información presente de esa zona y con esto sabemos si hay variaciones, hay cambios o evitarla. Tal vez algunas zonas muy complicadas, muy complejas que se estén desplazando, entonces tal vez pensar en este trazo, cambio de trazo tal vez, diseñar de otra manera, tal vez si el gasto nos va a absorber bastante el proyecto. Y bueno, también este punto, promover las inspecciones y la planificación del movimiento preventivo, el mantenimiento preventivo muy importante de las infraestructuras. Y bueno, eso sería todo de mi parte para esta parte de monitoreo y prevención en taludes. Muchas gracias por estar en el simposio y estoy pendiente si tienen algunas preguntas o consultas. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Isidro. Muchas gracias. Ingeniero Roberto Martínez, muchísimas gracias por su participación con esta conferencia tan interesante que impresiona, la verdad, la serie de datos que podemos tener para todo este tipo de infraestructuras que se están haciendo en la actualidad. Igual le voy a solicitar su generosidad para que me pudiera contestar a través de los medios digitales inquietudes y preguntas que seguramente va a haber de parte de todos los participantes de este simposio.
por favor, ingeniero, ojalá nos pudiera ayudar para poder atenderlas. De mi parte, agradecerle nuevamente su participación y de parte del comité organizador, decirle que, bueno, pues estaba preparado un reconocimiento para el ingeniero Damián Tamañó, que de alguna manera se lo vamos a hacer llegar y me voy a permitir leerlo. Y dice así: el comité organizador del 9º Simposio de Ingeniería Civil, edición internacional 2020, reconoce y agradece al ingeniero Damián Tamañó su destacada participación en la conferencia Monitoreo Preventivo aplicado a las infraestructuras del transporte, y lo firman el ingeniero Francisco Javier Díaz de León, presidente del Consejo Directivo de nuestro colegio, y el ingeniero Roberto Amador Martínez, presidente del comité organizador. Se lo haremos llegar muy pronto. Muchas gracias, Roberto Amador. Agradecerle mucho su presencia. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias.